Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Alabado es tu nombre, bendito Dios. Dice la palabra de Dios: vive nuestro Padre Celestial. Vive nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. Amén. Estamos en la presencia de Dios. No en cualquier presencia, es en la presencia de nuestro Padre Dios. Y nos acercamos a Él con fe, creyendo que el Espíritu Santo está aquí, está en nosotros, y que el Espíritu de Dios se mueve acá. Amén. Se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, y que la zarza ardiente, la zarza del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. Está en nuestra familia, créalo, hermano. Está aún en las personas que no somos de su agrado. En la zarza tiene que arder en ellos también, como un día ardió a nosotros y seguirá ardiendo. Amén. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza era la presencia de mi Dios. Esa zarza que llamó, que el Señor usó como instrumento para llamar a su siervo Moisés. Esa zarza está aquí espiritual. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Amén. Y otra palabra que nos va a dar el Señor en esta mañana es que ustedes y yo somos instrumentos de nuestro Padre Celestial. Amén. Somos instrumentos, pero Dios quiere que ese instrumento no se quede por allá amontonado, no que sea arrinconado, porque por allá se va a llenar de telarañas, se va a colocar de polvo, se va a llenar de inmundicia, se va a llenar de todo. El Señor quiere que seamos un instrumento en la mano de Él. Amén. Como le dijo a Saulo cuando el Señor lo llamó, y le dice estas palabras al Señor. El Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para llevar el nombre de Cristo. Amén. Para llevar el nombre de Cristo, que es la salvación, hermano, la salvación eterna. Nosotros estamos aquí, mis amados, fuimos escogidos para salvación, pero esa salvación, y cuando Dios nos escogió, es con un propósito. Amén. Nosotros estamos aquí con un propósito eterno, de anunciar las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana una vez más. Me presento delante de ti, Dios, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos, Señor, exhortándonos, Padre amado, enseñándonos, Padre de la gloria, tu sagrada escritura, Padre, que nos habla. Es el único libro profético, el libro de la profecía, que nos habla a cada momento, Padre, que nos da la revelación. Es un libro de revelación, no de información, sino es un libro maravilloso, donde las letras son escritas con el dedo de Dios, donde la tinta y la pluma es el Espíritu Santo, Padre, que dio a esos hombres que escribieron, amado Dios, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, y nosotros somos útiles, Padre de la gloria, para servirle a ti, Señor, como ministros, Padre de la gloria, de tu evangelio, como servidores, Señor, como colaboradores, Padre de la gloria, como soldados de Cristo, Padre, porque estamos en la buena batalla de la fe, Padre, como atalayas, dice la palabra, y como dijo Isaías, como trompeta de Dios, para anunciar las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Primeramente fue para su pueblo, para los judíos, Padre, y segundo para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, la promesa está ahí, amada iglesia. Ahora la iglesia, Padre de la gloria, somos nosotros, y nos reunimos, Señor, como iglesia, Padre, para animarnos, para alentarnos, para seguir adelante, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe toda la honra, toda la gloria, Padre, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, Padre, y hoy aprovechamos el tiempo, Señor, adorándote, alabándote, Señor, ahora estudiando tu palabra, Señor, que nos quiere hablar, que nos quiere, amado Dios, Padre, para que podamos examinarnos nosotros, Señor. Examíneme a mí, oh Dios, Padre. A ver, Señor, cada día nos falta, Señor, más de ti. Cada día te necesitamos más, Señor. Más de ti, Señor, y menos de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos seguir cargando tu cruz, Señor.
Queremos seguir caminando contigo, Padre de la gloria, porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién en contra de nosotros? Nadie podrá en contra de nosotros, Padre, porque tú vas con nosotros como ese varón de guerra, Padre, como el Dios de los ejércitos, Señor. Y así como estuviste con nuestros antepasados, Padre, así estás con nosotros hasta el día de hoy. Lo dijo el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria en esta mañana. ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios en esta mañana? Gloria a Dios por su palabra, Padre. Gloria a Dios en esta mañana hermosa, Señor. En esta mañana maravillosa de domingo, Padre, por este lugar, por este sector, Señor, que tú nos has permitido, Padre, que estemos aquí, Señor. Bueno, amada iglesia, antes de iniciar con la predicación, con el mensaje de hoy, quiero contarles algo de un hombre, de un mártir de la iglesia cristiana, un mártir de la iglesia de un país europeo. Creo que Rumania antigua. Este hombre llegó a ser un ministro de Dios, un siervo de Cristo, un pastor y misionero. Amaba a Cristo sobre todas las cosas, amaba su palabra, amaba las almas, amaba todo lo concerniente, toda la obra de Cristo. El nombre es un poquito complicado para pronunciar, pero lo más que me impacta es ese hombre, lo que tuvo que padecer, donde tuvo que llegar y donde lo sometieron, pero él nunca negó la fe en Cristo. Amén. Se paró firme en la raya, dijo: muero por Cristo. Amén. Y este hombre lo metieron a una celda subterránea de 10 metros de profundidad. Estamos hablando de 10 metros de profundidad, donde no podía mirar el sol, donde no podía mirar la noche, no se sabía si era de día, no se sabía si era de noche, no se escuchaba nada. 10 metros en profundidad. Y aparte de eso lo habían sentenciado a una condena de 14 años. Dígame usted, 14 años allá. ¿Y ustedes qué creen, iglesia? ¿Ustedes creen que ese hombre murió allá? Ese hombre no murió. Ese hombre pagó su condena, porque Cristo lo fortaleció. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Cristo lo fortaleció a ese varón. Y le digo por qué. Porque a su esposa también la azotaban, porque ese país, ese lugar era oficialmente declarado ateo. Oficialmente, por las leyes de ellos, fue declarado ateo. No había ningún temeroso de Dios, no había nadie, ningún cristiano, nada. Oficialmente ateo. Entonces la esposa nunca desistió. Y mi esposo va a salir de ese pozo, como salió León, como salió Daniel de los leones, ¿recuerda? O como salió José en la cisterna. Amén, iglesia. Amén. Como salió Jesús de la tumba también, amén. Y como salió Lázaro también de la tumba, amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces ese hombre no murió. Y ese hombre, lo único que veía eran los verdugos. Los verdugos cuando bajaban a dejarle de vez en cuando algo de comer, porque no le daban una comida constante, como una comida que las 3 comidas no. Era cuando ellos querían, y siempre que bajaban los verdugos comenzaban a burlarse de ese hombre. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Cristo? ¿Dónde está eso? Y él solamente callaba y oraba en su mente. No habían libros, no le dejaban tener nada, porque como le digo, no le permitía nada, solamente ahí en su celda. Entonces yo decía: wow, Señor. Y nosotros a veces nos quejamos, ¿cierto? Y eso me ministraba a mí, esa historia. Es una historia real de ese mártir de la iglesia. Y así muchos mártires han muerto por la causa de Cristo. Muchos. Y nosotros ahora llega un problema o llega cualquier conflicto, cualquier situación, y lo primero, Padre amado, Señor, y a veces somos nosotros, somos la conciencia que no nos deja, ¿sí? Pero ese hombre, tocámoslo como ejemplo, y salió, pagó su condena, 14 años, equivale más o menos a 5,000 algo de días, más o menos.
y salió para la honra y la gloria de Cristo y siguió predicando. Lo llevó el Señor a otro lado hasta que partió con el Señor Jesucristo. Amén. Esa era la que le quería contarles para que nos animemos. Amén. Ahora sí, continuando con el mensaje, habíamos quedado, voy a seguir esta serie para no dejarla inconclusa. Quiero seguir en el capítulo 28, pero miramos la Biblia en el versículo 11. 28:11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y acá vamos a seguir. Recuerda que el domingo pasado quedamos que los isleños en el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, cuando se fueron, dice que nos cargaron de las cosas necesarias. Es necesario buscar de Cristo. Amén. Hoy hemos venido porque es necesario, tenemos la necesidad espiritual de buscar de Dios cada día. Amén. Lo necesario. Amén. Hechos 28, versículo 11. Pablo ya llega a Roma. Después de haber pasado todas las cosas, todo lo que le sucedió, Pablo llega a su destino. Pablo llega a Roma con la tripulación, llega a Roma con el centurión, con las personas y con los presos que lo acompañaban a él, ¿sí? Pero a mí me lleva la palabra ahí, donde ya en ese viaje para llegar a Roma, ya hubo un buen viento y una buena mar, ¿sí? Ya se tornó algo apacible. El mar se apaciguó, el viento también se calmó, y navegaron, y las velas seguían su curso y llevaban esa embarcación hasta su destino. Y llegaron ahí en el trayecto para ir a Roma. Llegaron unos hermanos, unos cristianos judíos que habían ahí, y los hermanos ahí, lo que dice que ellos querían que se quedaran con ellos, ¿sí? Y así fue. Se quedaron 7 días con ellos, con esos hermanos ahí. Estoy en el versículo 14 de Hechos 28. Y se quedaron con ellos, y después siguieron su navegación para Roma, con buena mar, con buenos vientos, buena armonía. Dice en el verso 15, dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Amén. Hemos venido a darle gracias a Dios. Amén. ¿Y a cobrar qué? Aliento. Cobrar aliento. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? Gloria a Dios. Venimos acá porque le vamos a venir a gloria a Dios. Amén. Pablo, después de haber pasado todo eso, iglesia, le da ánimo ahí. Y recuerde que él iba también como un preso. Normal como nosotros presos, ¿sí? Pero fue un hombre, ¿por qué? Porque un hombre que andaba en el Espíritu. ¿Cuánto andamos en el Espíritu Santo? Amén. Tenemos el Espíritu Santo, y tenemos que siempre, nunca dudar de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo le da a Dios, le da gracias y cobró aliento. Y nosotros cobramos aliento cuando nos congregamos, cuando nos reunimos como hermanos. Ahora, cuando llegamos a Roma, cuando llegamos a Roma, el centurión, ese centurión para aquel tiempo era un jefe militar. Era el que tenía mando sobre esos presos que iban junto con Pablo. Pero mire lo que pasó con ese centurión. Ese centurión romano, ese centurión, dice, entregó los presos al prefecto militar, a otra persona que tenía que llevárselos, de otro rango. Pero a Pablo se le permitió ¿qué? Vivir aparte con un soldado que le custodiase. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Pablo tuvo privilegio, ¿sí? Pablo estaba preso, Pablo estaba encadenado, ¿sí? Pero halló gracia ante los ojos de Dios, primeramente, y luego ante los ojos de ese hombre, de ese centurión. Amén. Porque lo sacó aparte y le dijo: venga usted. Lo sacó aparte. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu Santo en Pablo. Amén. Y el Espíritu Santo hace eso en nosotros. Amén.
que nosotros hallemos gracia ante Dios y ante las personas que nos rodean. ¿Sí? Amén. Ante todas las personas también, incluyendo todas las clases de gente que el Señor permita. Entonces, nos adelantamos ahí, acá en el verso 28-20 dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, ¿sí? Porque la esperanza de Israel, oiga, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo se encontraba confinado, Pablo se encontraba atado a una cadena, ¿sí? Ahí. Y Pablo había llamado a los judíos de ese tiempo, ¿sí? A lo que y tenía que ir a apelar a César, tenía que ir a buscar una apelación, o sea, de por qué a él lo mandaban para Roma. Entonces, en el verso 23, dice la palabra de Dios: el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés, o sea, tanto de la ley de Moisés, tanto del Antiguo Testamento, como por los profetas. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Pablo le oraba, Pablo predicaba, ¿qué? En la mañana hasta la tarde. Eso que me enseña a mí, que todo el día estaba dando las buenas noticias de salvación. Amén. Amén. Que todo el día estaba metido en la presencia de Dios y llevando el evangelio de Cristo, porque Pablo después de ser apóstol, fue un gran evangelista, un misionero, predicador. Mejor dicho, Dios lo notó, le dio la capacidad para poder desempeñar e ir por los perdidos. Entonces, Pablo acá en el verso 24, algunos de esos hombres judíos, de esas personas que estaban allá en Roma, asentían a lo que decía, o sea, creían a lo que Pablo les decía, ¿sí? Y ellos le ponían cuidado, le ponían atención a Pablo, le colocaban bien cuidado, ¿sí? Y creían, como nosotros ya estamos poniendo cuidado a la palabra, amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Pero había otro grupo de personas que no creían, como está sucediendo ahora. Nosotros vamos a hacer la labor. Nosotros hacemos ¿qué, iglesia? Lo posible. Pero Cristo hace ¿qué? Lo imposible. A nosotros nos compete orar por esa persona, ¿sí? Visitar, ¿sí? Llevarle el mensaje de salvación y decirle, pero tenemos que orarle al Espíritu Santo para que comience a tocarlos. Amén. Los comience a tocar y que comiencen a creer. Aquí hay un grupo de personas que no creían. En el verso 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, o sea, hubo un desacuerdo, vean, al retirarse les dijo, Pablo les dijo estas palabras. ¿Qué les dijo Pablo? Pablo le dijo así: bien habló el Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo habla. ¿Ustedes sabían? Amén. Créanlo, el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Amén. Es lo que tenemos que colocarle bien cuidado, ponerle bien cuidado, pero Él habla. Él está hablando. A veces tenemos que estar en silencio para permitir que el Espíritu Santo nos hable. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Sí? Porque Él habló a un profeta, ¿sí? Le dijo a un profeta con voz apacible, el viento apacible. A veces no es solamente el estruendo, sino también los vientos apacibles, los vientos suaves, para que el Espíritu de Dios comience a hablarnos. ¿Amén? Amén. Así que cuando estén orando, cuando estemos en oración, yo practico eso. Yo estoy orando, pero hay momentos donde yo callo y digo: Espíritu Santo, háblame. Y Él habla a uno el corazón, ¿sí? Y cuando uno siente esa paz, ahí la coge uno, el Espíritu Santo de Dios, porque es el único que trae la paz verdadera. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque tenemos una iglesia. La iglesia de Cristo es entendida. La iglesia de Cristo, en lo absoluto, Cristo completo con Él. Pero sin Él, ¿estamos qué? Estamos incompletos. Entonces, acá hubo problemas entre esos judíos con Pablo y asentían palabras. Pero el Espíritu Santo, ¿sí? Le habló a Pablo por medio de ¿quién? De un profeta.
Ya le voy a decir cuál profeta fue. El profeta Isaías. Pero lo vamos a mirar primero acá en el libro de Hechos. Y ahora nos vamos para Isaías, que esa palabra, esa profecía se cumplió. Y el mismo Señor Jesús también dio esa palabra. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por la palabra, iglesia? Amén. Qué bendición, amado Jesús. Le damos gracias, Señor. Y mire lo que dice. Lo manda esto. En el versículo 26. Ve a este pueblo, oiga, ve a este pueblo y diles. Oiga lo que lo mandó. ¿De oído qué? Oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha que engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El mensaje podemos llamarlo directo al corazón. Amén. Directo al corazón. Es un llamado de atención, un llamado alerta a la iglesia. Decirle que Cristo nos quiere hacer un llamado directo al corazón, sin conjeturas, sin intermedios, sin nada, sino directo al corazón. Amén. Entonces, acá vamos a ver unas verdades en estos versículos. Ya como les contaba, les decía a través de la palabra, vemos que Pablo ya se encuentra en Roma, pero está bajo custodia. Pero hay una libertad para Pablo, ¿sí? De recibir a quien quiera oírlo, ¿sí? Prácticamente le dieron como una casa por cárcel, por decirlo así, para este tiempo moderno, ¿sí? Él tenía una libertad que no tuvieron los otros presos. ¿Y qué me enseña la primera verdad? La primera verdad la podemos llamar que el evangelio no está encadenado. Diga conmigo, el evangelio no está encadenado. El evangelio tiene que estar libre. ¿Y qué es el evangelio? Poder de Dios, buenas noticias. Es buena noticia que nos da el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación eterna de nuestra alma. Ese es el verdadero evangelio, ¿sí? El verdadero evangelio. Entonces, acá el evangelio no está encadenado, el evangelio no está atado. Recordemos que Pablo estaba atado a una cadena, ¿sí? Pero no era impedimento para él recibir ni compartir la palabra. ¿Cuántos a veces nosotros nos atamos, nos encadenamos? A veces esas cadenas no son físicas. Pablo tenía unas cadenas físicas en ese tiempo también. Y nosotros a veces nos enrollamos en un mar de cadenas espirituales, ¿sí? No tengo tiempo, no me van a oír, ¿para qué voy? No van a estar, no me va a usar el Señor, sabiendo que la palabra de Dios dice que somos instrumentos. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y tenemos que estar convencidos de que si yo soy un instrumento, Dios me puede usar. Dios me puede llevar, porque recuerde que fuimos escogidos para salvación. Pero esa salvación va con un propósito en tu vida, un propósito en mi vida, un propósito en los que vienen detrás de nosotros, un propósito en los que han menguado su caminar con Cristo, un propósito en los que de una u otra manera se han apartado de Cristo por las pruebas, por las circunstancias que no han podido salir. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero el evangelio de Cristo no va a estar encadenado, no va a estar atado, no va a estar amarrado, porque recuerde que Cristo nos dio libertad. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres en el nombre de Jesús. Hay una cadena de ceguera. Aquí me habla también el Señor que hay una cadena que se llama, y es la que por el Espíritu les digo, es la que más está pasando en este momento. Hay una cadena que se llama la pesadez espiritual, donde usted le habla a alguien y está hablando con otra persona, lo ignora, no coloca cuidado el mensaje, no dice nada y se torna una pesadez, porque aquí lo dice. Y con los oídos, prestan sus oídos, pero para oír pesadamente. ¿Cuántos tenemos los oídos prestos a la voz de Dios? Amén. Nosotros debemos tener los oídos de Dios,
la boca de Dios, el paladar de Dios, la garganta de Dios, todo es de Dios, porque Él nos creó a nosotros a imagen y semejanza suya, fuimos creados. Entonces, esa cadena en el nombre de Jesús se revienta hoy por el poder de Cristo, por el poder de su sangre y por el poder de la palabra. Todos oídos pesadamente. Otra cadena espiritual, el corazón engrosado. Corazones engrosados, corazones con raíz de amarguras, corazones materialistas, corazones egoístas, corazones con avaricia, corazones con lujuria. Hay muchas cadenas donde Cristo y esa persona tiene que llegar con una actitud de arrepentimiento y decirle: Señor, quiero que me quite esta cadena en el nombre de Jesús, esta pesadez espiritual, para poder servirte, para poder entender. Dice para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y lo salen. Miren, mis amados, aquí hay algo importante. Muchas enfermedades es por falta de perdón, muchas enfermedades por raíz de amargura, muchas enfermedades es porque codician más lo material, lo terrenal que Dios. Y Dios por eso a veces, en muchas circunstancias, no sana por eso. Por eso a veces retiene la sanidad. ¿Por qué? Porque Él no habita en un corazón engrosado, en un corazón orgulloso, en un corazón obstinado. Él no habita, y dice que Él habita en un corazón, ¿qué? Humilde. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. A eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, otra verdad es: la respuesta depende del corazón. Todo depende del corazón. Recuerde que los judíos, algunos oyeron pero no creyeron, y otros oyeron pero creyeron. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde Dios nos coloca a nosotros. Incluso muchos se endurecieron más, y muchos, ¿qué? Muchos rechazaron. ¿Sí? Y recuerde que la incredulidad también es una cadena espiritual que tenemos que romperla, la incredulidad. ¿Sí? Es una obra de la carne. Los incrédulos no heredarán la vida eterna si no se arrepienten. Entonces ahí todas estas situaciones que vemos ahí por la palabra producen diferentes reacciones según la disposición que tenga el oyente. Ustedes son oyentes en esta mañana en Cristo, amén. Yo soy un transmisor, porque Dios nos da el talento, nos da la capacidad, nos da el don como predicadores de transmitir, para que haya unos receptores allá. Pero esos receptores tienen que tener los oídos y las antenas puestas de Dios, sintonizados con el Espíritu Santo, amén. Porque es el libro de la revelación, para poder entender. Estas personas, estos hombres judíos cristianos allá desde ese tiempo en Roma, muchos no, y lo único que hacían era que conjeturar, entrar en pleitos, en contiendas, en peleas. ¿Por qué? Por lo que Pablo les estaba anunciando. Entonces produce diferentes reacciones, las imposiciones de nosotros. Jesús sí está buscando corazones dispuestos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. No corazones perfectos, porque ahí es que hay que entender eso. Hay que tener en cuenta, porque Jesús no está buscando un corazón perfecto. Él busca un corazón dispuesto para perfeccionar su corazón. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Si yo me dispongo con Cristo, el Señor va a empezar a trabajar en mi corazón. ¿Sí? Porque es que por eso le decimos a la persona, le decimos: entréguele. No, y es que la Escritura lo dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque de él brota la vida. ¿Sí? Pero no le está pidiendo el corazón como órgano. Le está pidiendo el corazón para que se acerque a Dios. ¿Amén? Un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque si yo le entrego mi corazón a Cristo, yo cuando se lo entregué, wow, Señor, yo no entendía tampoco, pero a mí me explicaron por la palabra, y era el corazón espiritual. ¿Sí? Sí, porque el corazón, porque Dios comienza a tratar nuestro corazón, a ver cómo está nuestro corazón. Él por eso lo pide. Él lo pide de una manera que con sabiduría de Él, llegando a nosotros. Pero nosotros
¿Y esto qué? ¿Y cómo es la herramienta que usa Dios y que nos dice que nosotros la podamos tener? La oración. Tenemos que orar mucho. La oración para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, no es amuleto, no es costumbre, tiene que ser algo devocional. La oración para nosotros es algo devocional. Sin oración no hay respuesta. Si tú no oras, somos presa fácil del enemigo. Y también somos presa fácil de nosotros mismos, ¿sí? Porque también nuestro razonamiento trabaja. A veces no hay que echarle toda la culpa al maligno, ¿sí? Hay un espíritu maligno, ¿sí? Pero también tenemos nosotros el yo, ¿sí? Porque ahí funciona la cadena del ego. Esa cadena del ego hay que romperla, ¿sí? La soberbia, todo eso que llega, el orgullo, la división. Ustedes miran, si ustedes cierran por un momento los ojos y se trasladan a su familia, a la misma familia de nosotros, de otra familia, hay muchas familias desunidas, ¿cierto? Que se unen, Hay envidia. se unen solamente para el entierro. Sí. Yo he visto el entierro de hermanos y hermanas que nos, es hermana mía, ya hace 30 años no la veía, ¿sí? Vea, si hay muchas familias así, se reúnen cuando la persona ya ha partido, ya ha fallecido, y eso es lo que Jesús no quiere. Él quiere que haya el perdón verdadero en nuestra vida, un arrepentimiento verdadero. Por eso Él llega y nos llama a nosotros y nos pone a reaccionar con nuestro corazón. Incluso nos coloca a orar, a clamar. Dice, ¿por qué? Para que los corazones se tornen sensibles. Sensibles, pero ¿a qué sensibilidad les estoy hablando? A la sensibilidad de Dios. Amén. De la voz de Dios. Si tú oras, mi hermana precioso, hermano precioso, familia de Cristo, si tú oras, el Espíritu Santo, créalo, Él está tocando. Así usted no lo vea instantáneamente, pero usted se va a dar cuenta que la obra la hace Él. Amén. Y Él convence. Entonces, es que por eso la respuesta depende de qué? Del corazón. Y acá hay otra cosa, ¿sí? Que es muy importante que tengamos nosotros presente, iglesia, ¿sí? De repente uno dice, uy, Señor, ¿cuánto hemos sido rechazados que no nos oigan? Muchas veces, ¿cierto? Pero eso no es para nosotros motivo de desanimarnos, ¿sí? A mí me pueden decir, pastor, siervo de Cristo, yo voy a ir, esto, aquello, y no viene, ¿sí? Pero a mí no me va a desanimar, yo tengo que seguir orando por esa persona, ¿ven? Yo tengo que seguir clamando, porque clama a mí, yo te responderé, nos dice el Señor, ¿amén? Entonces ahí nosotros no tenemos por qué desanimarnos. Pablo en esencia, Pablo como un ministro, porque fue un ministro, antes de ser Pablo, fue Saulo, un hombre erudito en la ley, ¿sí? Fariseo, judío, ¿sí? Adiestrado por un maestro que se llamó Gamaliel, también lleno del libro de la ley, de la Torá, un hombre letrado, pero Jesús lo escogió y le dijo, venga para acá, que lo necesito a usted, ¿sí? Entonces él aceptó ese llamado y él nunca se desanimó. Si ve que estando encadenado ahí, dice la palabra que estando encadenado le daba aliento, le dio primero gracias a Dios y luego le daba aliento, y tenía la cadena, pero tenía una libertad espiritual ya para predicar el evangelio en la casa donde estuvo. Y en esa casa estuvo más o menos por ahí 2 años algo. Estuvo ahí gozando de una libertad espiritual. ¿Cuánto gozamos de la libertad en Cristo? Amén. Por eso tenemos que orar, mis amados. Entonces no nos desanimemos cuando el mensaje, cuando tú le hables a alguien de Cristo, te rechace. No interesa. Lo interesante de todo es que tú abriste la boca para hablar de Cristo. Amén. Y no nos puede temblar el mensaje, que porque no lo van a recibir. Nos recuerde que uno recibe y otro rechaza. Así es con Cristo. Ahora, otra verdad que podemos sacar de ahí es el plan de Dios llega a los confines de la tierra. Y eso lo vemos en el versículo 31. Dice la palabra, estoy en el capítulo 28. Verso 31 dice la escritura, predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga ese hombre, dos palabras importantes. ¿Cómo enseñaba Pablo? Abiertamente. ¿Y qué más? Y sin impedimento, ¿sí? Nosotros debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, abiertamente, ¿sí? Que cuando venga un obstáculo no importa, siga adelante, ¿sí? Siga adelante, que lo único que hay en mí es, lo único que hay es gente, ¿sí? Y siga adelante, que el Señor va contigo, el Señor nos va respaldando siempre, Él va adelante de nosotros, ¿sí? Como esa guía. Entonces, el plan de Dios llega a los confines. Y en el verso 30, antes, en el 30 dice, y Pablo, aquí, vean, ahí está la palabra que dije que permaneció 2 años en esa casa. Y Pablo permaneció 2 años, oiga, enteros, completicos, en una casa alquilada, oiga. ¿Y recibía a quién? Recibía A todos los que él venía, a ninguno rechazó. Amén. Pablo es un prototipo de Cristo, amén. A ninguno rechazó, amén. Le podían llegar hombres adinerados, pudientes, mujeres de la clase social de ese tiempo en Roma, una cantidad de personas, como también le podía llegar gente menesterosa, gente pobre, gente, pero dice que él enseñaba que la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, ¿a quién? Abiertamente y sin impedimento. O sea que él decía, no, es que ya atendía a 7, a 8, a usted venga mañana. No, también lo atendía. Y nosotros debemos de estar dispuestos también para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Amén. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. La iglesia no ha comprendido, porque en la iglesia también hay cadenas a veces de división entre el pueblo cristiano, la iglesia. Le hablo a la iglesia general, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, porque a veces uno tiene que estar dispuesto. Si lo llaman a uno a la medianoche, uno contesta o manda un mensaje o algo, porque uno sabe que está dispuesto para una oración o para una palabra o para un saludo. Mire, ha pasado que un saludo, ¿cierto, hermana? Que un saludo lo reconforta a uno a veces. A mí me ha pasado, uy, sacó, ay, qué bendición, ¿cierto? Porque uno tiene las almas en la mente, uno esto y aquello, pero un saludo a veces, una palabra sirve mucho para ayudarnos. Entonces, ¿qué? Entonces el evangelio a todos los confines conocidos del mundo. Ahora, como iglesia, ¿qué es la misión de nosotros como iglesia? Es fácil y práctica y sencilla. Es seguir llevando esa luz a los lugares más lejanos, confiando en que Dios ya está obrando allí. Amén. Tú y yo eres luz. Amén. Ustedes y yo somos luz. Amén. Cristo es la luz del mundo, ¿sí? No son las luces artificiales que colocan para este tiempo. Cristo es la luz verdadera para alumbrar las tinieblas, para que la gente que esté en tinieblas, para que la gente que esté en pecado, la luz de Cristo sea alumbrando. Y esa luz que alumbra es una lámpara encendida, ¿sí? Recuerda que el Espíritu Santo es como una lámpara también. La palabra de Dios es una lámpara que abre nuestros ojos espirituales y nos deja ver a nosotros las obras de nuestro Dios y el regalo que queremos nosotros. El regalo que queremos nosotros, que estemos hasta el final, la salvación eterna en Cristo Jesús de nuestra alma. Entonces esa es la misión de nosotros, llevar esa luz a cualquier lugar. Que si vamos a este barrio de acá donde Dios nos ha colocado las colinas, podemos ir a las colinas, como podemos ir allá al barrio Pradera del Norte o al oriente, Armenia, o cualquier barrio pudiente. Lo mismo, llevar la luz allá al sur, un barrio que ustedes saben que no es, que muchas personas hablan mal del sector y todo eso, pero es que no es el sector como tal, son los mismos corazones que están sin Cristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Son los corazones de Cristo que no tienen a Cristo, que tienen la ausencia del Cristo. ¿Pero por qué? Porque no va a predicarles uno. Pero si uno va a hablarle de la luz de Cristo, va a haber uno que va a colocar cuidado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros nos quedamos callados y cerramos la boca, ¿quién le va a predicar? ¿Quién le va a hablar? Ir a ese sector es como ir a Entreverdes, en este lugar de campo. Es lo mismo, hay necesidad también. Así sea un estrato medio, hay necesidad.
¿sí? Porque es que la ausencia de Cristo no es solamente porque una persona viva bien económicamente, ¿sí? La ausencia de Cristo es en el corazón de la persona, ¿ven? O sea, y así lo mismo allá, y vamos a encontrar gente que, gente necesitada en toda parte. Por eso el Señor nos invita ¿a qué? A que vayamos y demos directo al corazón de esa persona. Entonces, y confiar, iglesia querida, confiar que ya Dios está obrando allí, ya, se hizo la obra y ya Dios se encarga de hacer el resto, Él está obrando. Ahora, otra verdad es, podemos vivir nosotros bajo la autoridad de Cristo, oiga, no bajo la atadura del entorno, es la autoridad de Cristo, no bajo la atadura, ¿sí? O la cadena del mundo, que nos quiere acorralar y que quiere también tener más oprimido al pueblo, ¿sí? Entonces esas cadenas también tienen que ser rotas en el nombre de Jesús, para que la autoridad de Cristo se vea reflejada en cada persona. Dice, esas cadenas son circunstancias de la vida, mis amados, circunstancias adversas, vientos contrarios vientos que vienen a devorarnos nuestra parte espiritual. Que si yo le estoy compartiendo a alguien, yo no vuelvo, yo no le hablo más, porque no, eso, tiempo perdido, no, es cuando más tenemos que orar, porque el Espíritu Santo es el que da la sensibilidad en los corazones. ¿Cuánto lo creen? Amén. En nuestros corazones. Recuerden lo que el profeta habló. El profeta habló, corazones que engrosados, corazones que obstinados, cerrados, encadenados, duros, dice. Entonces, ahora esas cadenas le podemos sacar jugo. ¿Qué es sacarle jugo? La podemos usar como una plataforma, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros testificar, ¿sí? De nuestra vida, yo decirle mi testimonio, y por qué yo creo en Cristo, por qué amo a Cristo, por qué soy un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo esto en mí. No le vayan a contar tanto su pasado. No, a Cristo no le importa eso. Que tú le cuentes, hable más de Cristo y menos de su vida vieja, ¿sí? Menos de su vieja pasada. Porque hay muchos que hablan más, que yo era aquello, que yo era todo lo otro, pero se está olvidando de lo de Cristo que ha hecho en la vida. Recuerda que hay dos vidas, una con Cristo y una sin Cristo. O la naturaleza divina y la naturaleza terrenal. Entonces nosotros tenemos que hablar de la naturaleza de Cristo ahora como cristianos, ¿amén? Porque ya las cosas de allá, el Señor ya lo olvidó todo eso. Dice que las cosas antiguas, las cosas viejas pasaron ya. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿amén? Entonces a Cristo, a Él lo que le interesa, a Él lo que quiere que nosotros hablemos es más de Él y menos de nosotros, ¿amén? Y que nos vean caminando con el Señor, que nos vean, pero no para que nos vayan a vanagloriar a nosotros, no, sino para decirle, que digan, ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caminar con Cristo no es porque andemos en la perfección, ni porque andemos y caminemos, ¿sí? Sin defectos, sino porque tenemos a Cristo, como aquel hombre que le contaba que tuvo 5,000 algo de días allá metido en esa celda subterránea, 14 años allá, y fue libre en Cristo Jesús. Ese hombre, me olvidaba decirle algo también, leía acerca de algo, que ese hombre tenía grabada la Biblia en la mente. La Biblia en la mente la tenía grabada, la palabra de Dios, y adoraba y cantaba a Dios. Imagínense eso. Nunca lo sacaron, y no se dejó desanimar, desmotivar por los verdugos, que solamente iban y les zapoteaban, le tiraban la comida y todo eso, y él nunca tampoco se fue en problemas con ellos, nunca, hasta cumplir la condena, ¿sí? Entonces no nos dejemos amedrentar por lo que nos digan, sino seguir adelante. La otra, ¿sí? Ahora, entonces, para nosotros para ponerlo por práctica para nuestra vida cristiana y para la iglesia, nosotros como congregación, por eso lo llamamos iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, sí, es cierto, pero nos congregamos, ¿sí? Estamos en la casa de Dios acá, porque nos congregamos, ¿por qué?
porque nos alentamos, nos animamos, maduramos en la fe, creemos de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos está hablando, ¿sí? Por eso hay que vivir bajo la autoridad de Cristo y no bajo las amarraduras o las ataduras del mundo, el entorno, de lo terrenal, ¿sí? Entonces, pero también podemos usar, también esas cadenas pueden ser de provecho para romper eso, amén. Pueden ser de provecho. Esos eslabones que representan cada circunstancia nos sirva a nosotros como instrumentos. Otra parte que nos enseña el Señor es ser hospitalarios. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Ser hospitalarios nosotros, ¿sí? Ser hospitalarios con nuestros hermanos. Primeramente dice la Biblia con los de la casa. Cuando habla de la casa, con nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? Abrir nuestros hogares humildemente, ¿sí? Y también es bueno aclarar que también debemos estar unidos en cuanto a las redes sociales. También es un instrumento de bendición. En todas las plataformas de las redes sociales, por ahora bendecimos el canal que Dios ha permitido que se haya abierto, y todas las plataformas, las páginas que se mueven en las redes sociales, porque también nos ayuda a que esta palabra se difunda, que comenten, reaccionen, compartan. Bueno, uno le darán like, otros la pasarán de largo, pero hay uno que la va a oír, amén. Uno la va a oír, y con uno que la hay, dice que si no es cristiano, dice que hay fiestas en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Que Dios. hay fiestas en los cielos. Entonces yo lo creo. Entonces que es una herramienta que también podemos usarla. Pero también otra es y persistir en la predicación, como ahora le decimos, no es desmayar y no es esperar que la audiencia venga a nosotros. También hay que ir al mercado, también hay que ir a la plaza, ¿ven? Como cuando vamos a hacer mercado, ¿sí? Tenemos que ir a la plaza con una canasta, ¿cierto? O con una maleta para ir a escoger lo bueno, ¿cierto? Nosotros también nos toca salir, ir a hacer mercado también, ir a pescar también, ¿sí? Porque allá es donde están los peces, para podernos hablarle de Cristo, llevarle la palabra, sabiendo que ¿qué? Que el Espíritu Santo, como vuelvo y les digo, ¿sí? Es el que ¿qué? El que obra, es el que tiene la autoridad delegada. Ahí no hay otra persona sino el Espíritu Santo. Ahora también orar por la receptividad. Nosotros debemos de ser receptores. La iglesia debe interceder acá por los corazones duros, ¿sí? Esa es la tarea de nosotros, orar por los corazones duros, corazones engrosados, corazones obstinados. Debemos que orar por eso. ¿Para qué? ¿Para qué debemos orar por un corazón obstinado, un corazón duro, un corazón engrosado? Sencillo, para que el Espíritu Santo nos ablande. Amén. Por ejemplo, yo oro, yo tengo tal persona. Sí, hermano, vamos a orar. No a juzgar, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? No a colocarle el ojo, no colocarle la lupa del pecado de esa persona. No, es que yo no oro por él porque hizo esta cosa, y no, mejor dicho, no lo perdona de Dios. ¿Si han escuchado que dice eso? Pero Dios me manda otra cosa, a orar. ¿Para qué? Para que esos corazones y esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús, ¿sí? El área donde esa persona está. Entonces, en un resumen es, y encerrando todo es predicar el Evangelio de Cristo, la buena noticia, hasta que estemos aquí, amén. Yo les decía que esta palabra se cumplió, esta palabra que Pablo les dijo a ellos, se cumplió en Isaías, y la vamos a mirar en Isaías, para que ustedes se den cuenta que está en la Biblia, que está en la Sagrada Escritura, miren, y está en el capítulo 6, vean, está en el capítulo 6, pero antes de leerle la palabra, en el capítulo 6 habla sobre la visión que tuvo Isaías y el llamamiento que tuvo este siervo de Dios, este profeta, para aquel tiempo. Y aquí hay algo importante que quiero en esta mañana decirles. Dice, vean, y me llama la atención el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 1, Santo, 2, Santo, 3, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra, oiga,
Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. ¿Sí? Amén. Hoy hay gloria en el cielo y hay gloria en la tierra. Porque nosotros que estamos parados aquí en la tierra, pero ya no pertenecemos a esta tierra. ¿Están contentos, iglesia? Amén. Ya somos del Rey, de reyes. Aquí estamos. Estamos porque Dios ha permitido que estemos todavía. Porque sus infinitas misericordias son eternas en Cristo Jesús. Entonces, pero ya somos del cielo, ya somos de arriba, ya no somos de abajo. Ya pertenecemos de arriba. Por eso que la tierra está llena de su gloria. Pero ¿en cuál gloria está hablando? De la gloria de nuestro Dios. Y en el verso 5 del capítulo 6 de Isaías dice: entonces dije, ay de mí, oiga, está hablando Isaías, ay de mí, que soy muerto, oiga, porque siendo hombre inmundo, oiga, hombre inmundo, mire cómo reconoce el siervo de Dios, ¿sí? Se catalogó como un hombre inmundo. ¿Y qué es algo inmundo? Algo despreciable, algo impuro, ¿sí? Algo contaminado, pecador, por dicho, pecado en extremo, dice. Pero inmundo de qué era? Primero, mire cómo reconoce ese varón, era inmundo de labios. Oiga, ojo, las groserías, las palabras que no son de Dios. Hay que tener cuidado, iglesia, porque ahí dice, inmundo de labios este varón. Dice, y habitando en medio y habitando en medio de pueblo que tiene labios, ¿qué? Inmundo. Oiga, el pueblo, labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿sí? Pero Dios pasa por alto todos esos pecados. Y en el verso 6 dice, acá, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando venga una persona así, con labios inmundos, ¿sí? Con palabras inmundos, que dice, Señor, en el nombre de Jesús? Ustedes dirán, ay, pero es que colocan un carbón encendido en su boca, Padre amado. Ahí lo dice la Escritura, y se lo voy a nombrar, porque es bueno leer la Escritura. Dice que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, o sea, uno de los ángeles, teniendo en su mano, oiga, teniendo en su mano un carbón encendido, oiga, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él. ¿Con qué? Con el carbón encendido, tocando con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Sobre toca. mi boca. ¿Sobre dónde? Sobre los labios. ¿Sobre mi mano? ¿Sobre mi pierna? Sobre mi boca. ¿Sí ve? Dios, eso es que comienza en nosotros a limpiarnos, a cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra manera de hablar, ¿sí? Que nos parezcamos cada vez a Jesús, ¿sí? Hablar con sabiduría. Hay un pasaje muy hermoso, dice que los dichos míos, o sea, los dichos de Jesús son sabios para los que quieren ser sabios, y los que son necios pues van a hablar palabras que necias, de inmundicia. Por eso dice, hay que declarar, hermano, y decirle, hay carbón encendido de mis hijos. Si le hace una grosería, Señor, ese carbón está encendido en la boca de mi hijo, y calla, porque el carbón encendido es de Cristo, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se representa como un fuego ardiente, un abrasador, y lo abraza, Padre amado, cualquier persona. Y es el corazón, coloquen un carbón encendido también en ese corazón, Padre de la gloria, si es necesario, para que lo quemen en el nombre de Jesús. Así, hermano, así hay que decir. Entonces dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ve aquí que esto es, oiga, es aquí que esto tocó tus labios, y es quitada ¿qué? Tu culpa, y limpio tu pecado. Viene una liberación, viene una limpieza, viene un arrepentimiento, quitar la culpa y quitar el pecado. Y aquí nos está hablando de qué. Después, en el 8 dice, pero aquí nos está hablando de un pecado y de una pesadez en extremo. Hay personas que se pasan de ser groseras, ustedes lo saben. Hay personas que se pasan, y aparte de ser groseras, humillan, mejor dicho, hacen una cantidad de cosas desagradables ante la presencia de Dios. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces miren lo que dijo Isaías, y yo quiero que repitamos estas palabras: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Con fe digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo Isaías. Amén. ¿Por qué? Porque Isaías sabía el propósito, el llamado, la visión, todo lo que el Señor estaba entregando para su ministerio. Profeta mesiánico, profeta Isaías. Entonces, heme aquí, Señor, aquí estamos nosotros, y envíanos a nosotros, Señor.
Otra cosa es que nosotros no querramos obedecer, pero que el Señor nos envía, nos quiere enviar. La otra cosa es que nosotros seamos como a veces como el espíritu de Jonás cuando fue desobediente y rebelde, no hacer caso. Y dijo, anda, oiga, y dijo, anda, y lo comisionó, vea, lo comisionó, le dio una tarea, le dio una consigna. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí, oiga, aquí, oí bien y no entendáis, ¿sí? Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Agrava sus oídos. Esa palabra agrava es más pesadez todavía, algo que ya se sale de control. Es algo peor todavía en las personas, en el ser humano, en su corazón, en su dicho, en su boca, en todo. Y engruesa su corazón de este pueblo y agrava sus oídos, oiga, y ciega sus oídos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, ¿sí ve que está? Sanidad. Como dijo Pablo allá, ¿sí? Que no fueran sanos, y aquí para que no haya sanidad. Y si lo ven en Jesús se cumplió la misma palabra. En Jesús, en el Evangelio, también se cumplió la misma palabra del Señor. Y a dónde, antes de que, para que se dé cuenta, la misma profecía de Isaías, cuando fue nombrada por Pablo, y Jesús también la dijo. Vean, dice la palabra, estoy en Mateo 13, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía, oiga, la profecía de Isaías que dijo, de oír oiréis y no entenderéis. Mateo 13 estoy, 13-14. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, oiga, y con los oídos oyen pesadamente, ¿sí? Palabra de Jesús de Nazaret, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón que entiendan y se conviertan, y que y yo los sane. Así que primero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión necesaria para que hayan sanidades más efectivas, porque a eso es lo que le agrada al Señor. El Señor a veces hace llamados de sanación por misericordia a Él, pero llamados, pero Él quiere seguir sanando. Y dice, pero bienaventurados vuestros ojos, oiga, nosotros, porque ven, ahora vemos la luz de Cristo, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia, en esta mañana? En resumen, esta palabra nos enseña que la verdadera transformación proviene cuando un corazón se abre. ¿Cuántos queremos abrir el corazón a Cristo cada día? Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Coloquémonos de pie. ¿Sí? Nuestra tarea es ser instrumentos que inviten a esa apertura. ¿Sí? Confiando que el Señor es quien sabe y convierte. Amén.